Ticona, Jopaj vicepresidenta, Ucamaraquio provincia, Pacajes, municipio de Calacoto, comunidad Calacoto, será que toque por Anerak, hermana, Coya, Kamisaki, Arum, Asiñane, buenas tardes, Waliki Kamisaki, hermana Carla, Walipin un por abrazo. Anueta, hermano, micrófono aparte, Asiñane. Con Waliki Hamaquis, hermana Carla. Bueno, pues no es la primera vez que vengo a visitarle, pero en esta oportunidad estoy viniendo sola. Ya me debe conocer, estoy viniendo del municipio de Calacoto, Calacoto, ajá. soy de la Junta de Vecinos, miembro de Ujú. la Junta de Vecinos, ¿no? Ya en anterior fecha, el 22 de enero, habíamos convocado para no el 22, 25, el domingo, hemos convocado para la puesta de la piedra fundamental Ya. del cementerio. Ah, sí. Entonces, viendo toda esa situación, que usted sabe que aquí en la tierra somos visitantes nomás, vamos a Ujú. estar por un tiempo. Exacto. Entonces, donde nos tenemos que preocupar también es de nuestra casa eterna, que es el cementerio, ¿no? Es Ujú. por eso que también la Junta está, conjuntamente con el gobierno municipal, está pues tratando de por lo menos llevar a cabo este proyecto en la construcción, ¿no? En la fase final, siendo que los pobladores mismos de Calacoto se han ofrecido ya material, tenemos materiales, por eso que se ha hecho la piedra fundamental. Ahora vengo pues con el objetivo de también convocarles a todos nuestros comunarios de Calacoto, Contorno y todos los 11 ayllus para que se presenten, pues estén presentes el día domingo para la acción, el trabajo de acción comunal del Ya. muro perimetral de la Ah, ampliación del cementerio. ah, ya. Ujú. Entonces, estamos convocándoles de forma muy cordial a todos los comunarios, tanto de Contorno, Calacoto, Pasa, Ninoca, Siqui, eh, Copacati, Collana A, Collana B, Collana Baja, también de Taracollo, Taracollo y cómo se llama este otro, de otra zona, Ujú. Taracollo, Condoroca, Ujú. Junu, Condoroca, Ninoca y otros más, quizá me estoy olvidando, ¿no? Ujú. Entonces, invitarles, convocarles más que todo a que pues hagamos por lo menos el muro perimetral nosotros en acción comunal, ya que en anterior reunión con nuestro alcalde, se ha comprometido él y él está consciente de que esta tarea del cementerio Ujú. es netamente tuición del alcalde. Exacto. Entonces no es nuestra, pero como Ujú. nosotros también como comunidad queremos tanto a nuestra comunidad, entonces queremos dar ese ejemplo de poner la primera piedra fundamental, haciendo el muro perimetral de ampliación, ¿no? Entonces el alcalde en la anterior reunión nos ha comunicado o nos ha expresado de forma así expresa Ujú. que él se ha comprometido en sí a concluir y ejecutar con todas las fases. Nosotros estaríamos poniendo la primera fase Ah, como ya. junta de vecinos Ujú. y las demás fases ya lo va a concretar nuestro alcalde. Ujú. Entonces es por eso, mis estimados hermanos, comunicarles pues que estén presentes el día domingo 25 de febrero a horas 9. Ujú. ¿Cómo se llama? La reunión se va a llevar a cabo en el mismo cementerio. Mm. Ahí nomás vamos a reunirnos para empezar de una vez con las obras y no olvidarnos traer el material de palas, picotas, nuestro material de trabajo, nuestros overoles y todas esas cosas, como ya sabemos, vamos a estar como albañiles prácticamente ese día trabajando, ¿no? Ujú. Entonces pedirles por favor también que se traen, como estamos en pleno tiempo de lluvia, Ujú. también prevenirse con esto de los nylones o sus ponchos de agua y todo eso, hermanos de Calacoto, por favor, solicitarles pues que nos acompañen en lo posible. Sí hemos tenido nomás buena convocatoria en la anterior, había bastante Ujú. concurrencia de nuestros hermanos y agradecerles por esa concurrencia, porque sí estamos nosotros también como junta de vecinos con las ganas de por lo menos dejar algo, trabajar algo para nuestra comunidad, y Ujú. estamos viendo también la correspondencia de nuestra base, de nuestros vecinos. Eso es Ujú. bien importante, hermanos, que también esta fecha del 25 nos acompañen, por favor. Ya, y qué más pedirles. Así también a nuestro alcalde reiterar que sí se ha comprometido y sé que lo va a cumplir con las siguientes fases, a ejecutar hasta la última fase. Sé que vamos a tener de aquí, antes de su gestión lo va a concluir. Y eso a mí personalmente me alegra porque
sí, no nos vamos a olvidar, vamos a exigirle, vamos a estar constantemente recordándole esta situación y él está consciente de esto, ¿no? Eso es el motivo de nuestra visita, estimada hermana Carla. Hermana ko ya taqchima halayt abs mano kamaja ka fácil convenía callant o japjata humanakaja ka ampliación de cementerio Pantima Gaucanteja, que es el municipio de Calacoto, Toquen Kataski, Hayuka Toker Port Anipam Sasino, Kanast o Paraktam, Nikuliagania, Pineo Mayata, Mayata, Sutina, Away, Comunidad Anakaukirnakas, Port Anipanakama, Zonas Gistanampe, Port Apanakama, Uxatoker, Alvitat Pachkuna, Oración Calanta Tutjaraquien, de este coro vamos a iniciar. El día domingo a partir de las 9, porque también muchos van llegando desde aquí, entonces las movilidades llegan a eso de las 9, 8:30, 9:30 estaremos empezando, a mucho exagerando a las 10, exagerando, pero el punto de concentración es en el mismo cementerio. Entonces nosotros anteladamente estamos agradecidos por ese desprendimiento de nuestra comunidad. Están conscientes también, ¿no?, de la necesidad que se tiene. El cementerio es pues algo primordial en un municipio. Y ahora, hermana, ¿el trabajo va a ser todo el día o simplemente va a ser en la mañana? Lo posible todo el día, horario, ¿Todo el día? Sí, todo el día, horario laboral. Si empezamos a las 10, pues trataremos de avanzar por lo menos, depende de la cantidad también de nuestros comunarios, ¿no? Pero no se olviden, reiterar, que traigan palas, picotas, baldes, quizá algún hermano tenga alguna mezcladora, ¿no? Para que así avancemos de forma más rápida. Entonces, yo solicito siempre encarecidamente a la conciencia de cada uno. Tenemos hermanos muy desprendidos, entonces sé que va a haber incluso hasta movilidades para trasladar la piedra, porque arena tenemos ahí mismo. Eso es la ventaja que tenemos en Calacoto, hay arena. Estamos y ahora el municipio, ¿con ¿con qué les va a apoyar? ¿Con material? En este caso estaríamos nosotros haciendo la primera fase, que es la ampliación del muro perimetral. El resto, ya sea con proyección a futuro, los nichos y todo eso, lo va a concluir, porque se está llevando ya el proyecto, lo va a concluir nuestro alcalde. Entonces, prácticamente nosotros lo ¿Hay vamos a algún hacer. compromiso firmado? Firmado, así específicamente con nuestro alcalde no hay, pero sí nos ha dado a conocer. Vamos a exigir también eso, que claro, es sí importante, se comprometa, hermano. ¿no? Así de forma verbal se ha comprometido, pero ahora públicamente le digo a nuestro alcalde un saludo muy cordial. Sé que él va a cumplir, y si no lo va a cumplir, vamos a exigirle, y como aquí a veces papeles vuelan, ¿no? Entonces tiene que haber siempre algo escrito donde él se comprometa con su puño y letra de que sí lo va a concluir, lo va a ejecutar hasta la fase final. Es bien importante eso, porque de qué sirve que lo vamos a hacer a medias, tal vez poco a poco con el tiempo se va a ir demacrándose. Pero este es un trabajo del municipio, hermana. Exacto. Pero qué bien que ustedes están haciendo o están apoyando al alcalde. De alguna forma el alcalde ese día seguramente va a estar presente con algo, ¿no? Tendría que estar. Yo pienso que también no está por demás en este momento convocarle a nuestra autoridad máxima que esté presente, y asimismo aprovechar también a convocarles a nuestras autoridades originarias, como ser Marca Calacoto, Mamataya, Giliris, Giliris, Ayllus, de los 11 Ayllus, los Sulcamalcos. A todos un saludo a la vez, y espero también que este día nos acompañen nuestras autoridades, ¿no? No brillen por su ausencia. Yo sé que son nuevos, ya están por el segundo mes de gestión, entonces quisiera también que ellos se hagan sentir con el compromiso con el cual han asumido, que realmente sean pues de compromiso y logren. Esas actividades no son para nosotros, son para toda nuestra comunidad. Y es bien importante que haya esa cooperación, esa solidaridad y esa presencia de nuestras autoridades. La verdad yo la verdad me voy a sentir muy correspondida, y casi con más ganas vamos a seguir trabajando. Es bien importante no dejar siempre alguna obra, algo para nuestra propia comunidad, en beneficio de todos. Ahora ese día, como va a ser el día del trabajo, toda una jornada, ¿van a venir con sus aptapes tal vez, o es que el alcalde se va a brindar, o es que los dirigentes se van a brindar? Porque es importante, porque no van a ir. Es importante, sí. Ahí también acudiría nosotros también, yo creo que nos vamos a organizar con algo, pero siempre pedirles también, ¿no?, a los comunarios, que si alguien tiene, podemos hacer una especie de aptap, y nosotros vamos a traer algo. Entonces con eso vamos a compartir. Qué lindo sería que cada uno, de cada uno les nazca también eso. Sé que vamos a estar, por decir, desde las 10 hasta las 6 de la tarde. Entonces, siempre y cuando que el tiempo también nos favorezca, vamos a estar hasta que, si es posible, hasta que el sol
hasta altas horas de la tarde, ¿no? Entonces es bien importante nuestro alimento. También pedirles, ¿no? Si alguno tiene ese cariño, traer voluntariamente. No todo está bienvenido a nuestro trabajo de acción comunal, puesto que el esfuerzo que vamos a desprender es pues bastante físicamente, entonces obviamente que vamos a necesitar tantos refrescos, nuestra coquita, el aptapi, como es que si la voluntad y el cariño de cada uno, yo siempre voy a esperar esa voluntad y se ha visto en muchos casos eso. Hermana Coya Inti, muchísimas gracias, hermana. Gracias por visitarnos. No, pues yo me quedo muy agradecida por darme las puertas para convocar a nuestra comunidad y agradecerla siempre a usted por este tan bello programa que lo lleva día tras día y desearle mucha salud y que haya mucha tranquilidad en su familia. Gracias, hermana Coya, muchísimas gracias. De la misma forma le deseo a usted también, hermana. Hayay ahorita kamata, hermana Coya Inti Ticona, vicepresidenta, acá Junta de Vecinos, municipio de Calacoto, Toquetwa, Port Aniway, que sin hermana, o kamatwa, jupaja, wilt away. Acá primera fase campe muro perimetral con Bacaltatán, Domingo Rúa, por Anipjam Takpacha, hermanos, hermanas, juntas vecinales, Pashpa, municipio Toquen Hakasirinaca, Sasin Hanaincht Awayaraki, o Kamachtata alcaldero Sachikt Araquiñan, Mac, Hamata, Irnacht Awe, junta vecino Tjipanja, alcalde Toquen Hupanakam Chicta Sartaña Payancha, Hupan Irnakawi Pajaja, Gotupa Inache Toqensa, Kunana Campisianapt Saras, Panama Hachakul Kitanagot, Happy municipio Naganampe, Mait Irisa Kalanak Aspaniñataki, Chayanak Chorañataki, Katupjani, Watane Hasakituka, Irnakawa Hilana Kuyakana. Como asina, Hupanagam Orakian, Munat Marcachirina, Katakichi Mampiwa, Hayalt and Paraxman is Tapatanagamata. Nanakampisti, Hutiri, Viernes, Urkamapane, Karuruja Haniwa, programa dialogando, Utikite, Jueves Urunaka, Inamaikra Kutasip Gasman, Munat Marcachirinaka, Viernes Uruki Hikis Hanyan, Hikisinkama.